Imagina que una noche sales de tu casa junto a la persona que amas, convencida de que van a empezar una nueva etapa juntos. Preparas tu maleta, te despides de tu familia y te marchas llena de planes e ilusiones, sin saber que esa decisión será una de las más peligrosas de tu vida. Eso fue lo que vivió una joven en Argentina, que terminó envuelta en los secretos, la influencia y las tensiones de la poderosa familia política de su esposo. Un entorno capaz de manipular, intimidar y hacerse sentir incluso por encima de la ley. Si quieren saber todo lo que sucedió en este caso, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Cecilia Strisowski. Acompáñenme a ver todos los detalles. Y antes de comenzar con este video, quiero compartirles que tengo un proyecto muy especial y muy importante para mí y para todos ustedes. Se llama Voces que no se apagan y es un podcast, un espacio donde escucharemos a personas que han vivido experiencias de violencia y a pesar de todo han decidido alzar la voz. En este proyecto van a encontrar entrevistas reales, testimonios humanos y conversaciones muy profundas que buscan crear conciencia pero también buscar justicia. Muchas de las personas que van a aparecer en este proyecto no han tenido justicia, han sido víctimas y ahora están buscando que alguien los escuche. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video y también en un mensaje fijado para que puedan ir y apoyar a toda la gente que ha decidido alzar la voz. Cecilia Marlene Strisowski nació en 1995, en la provincia del Chaco al noroeste de Argentina. Ella creció en un entorno familiar pequeño pero muy cercano, compuesto por su madre Gloria, su madre menor Ángela y su tía abuela Mercedes, con quien mantuvo una relación especialmente fuerte. Desde pequeña se caracterizó por ser aplicada, tranquila y profundamente afectuosa. Para su familia era una joven ordenada, responsable y muy buena, alguien que siempre mantenía un trato amable con quienes la rodeaban. Aunque no se conoce demasiado sobre su vida privada, sus redes sociales permitieron hacernos una idea de su personalidad y sus intereses. Cecilia estudiaba en la universidad, donde avanzaba con dedicación en su formación. Le gustaba mucho cuidar su bienestar físico y espiritual. Además, practicaba yoga y solía mantener rutinas que mezclaban la actividad física y los momentos de calma. Una de sus pasiones más visibles eran los animales, especialmente los perros. En lo emocional era una joven que buscaba vínculos sinceros, y así en el año 2021 decidió crear un perfil en una aplicación de citas. Ese gesto cambió radicalmente su historia, ya que en diciembre de ese mismo año, a través de esta aplicación, conoció a un hombre llamado César Sena. Comenzaron a hablar y decidieron conocerse en persona. Este encuentro iniciaría una relación que con el tiempo se convertiría en el eje de todos los acontecimientos que vamos a narrar el día de hoy. A simple vista, Cecilia y César parecían una pareja típica de jóvenes que se encontró en el momento justo. Sin embargo, la vida de César venía acompañada de un contexto familiar que pronto marcaría un rumbo más complejo en su vida. César es hijo de Emerenciano Sena y de Marcela Acuña, dos conocidos dirigentes sociales de Chaco, unas figuras ampliamente conocidas con mucha presencia política y mediática. Y aunque públicamente se le presentaba como un estudiante joven con aspiraciones, la información sobre su verdadera edad ya generaba confusión. Cuando conoció a Cecilia le dijo que tenía 27 años, mientras que en algún momento las autoridades aseguraban que tenía 22, e incluso en algún momento también del caso su madre afirmó que aún no había cumplido la mayoría de edad. Eso sí, a Cecilia todas estas cosas parecieron no importarle al inicio. Ella veía a un muchacho carismático, atento y con una personalidad que sabía ganarse la simpatía de quienes lo rodeaban. Y ese encanto inicial hizo que pronto la relación se proyectara como un romance de cuento. Subían fotos juntos, tenían paseos, rutinas compartidas y un vínculo que parecía crecer con mucha rapidez. Y en las redes sociales Cecilia mostraba esa felicidad de manera transparente. Se veían sesiones de gimnasio juntos, desayunos, salidas con sus mascotas y mensajes amorosos que reflejaban cuánto se habían involucrado emocionalmente. Para ella César representaba estabilidad, compañía y un proyecto de vida en común.
y para quienes los veían desde fuera eran una pareja que parecía encaminarse hacia una vida llena de planes. Pero ese inicio idílico sería solo la superficie de su historia, que con el paso del tiempo comenzó a mostrar tensiones, rechazos familiares y señales que nadie imaginaba terminarían siendo tan importantes. Pero antes de seguir con la relación de Cecilia y César, es importante comprender el entorno en el que Cecilia comenzó a involucrarse, y para esto tenemos que hablar de la historia y el peso de la familia Sena. El padre de César, Emerenciano, inició su vida laboral como albañil, y desde joven se vinculó a movimientos políticos y sociales. Con el paso del tiempo comenzó a formar parte de una línea interna sindical, que luego daría paso a su camino como dirigente de trabajadores desocupados. En los años 90, mientras la provincia de Chaco enfrentaba serias dificultades económicas, Emerenciano se consolidó como uno de los líderes más visibles de un movimiento político. Su estilo de protesta intenso y confrontativo lo convirtió en una figura muy polémica. Para los sectores conservadores era un hombre que había transformado la necesidad de los más vulnerables en un espacio personal de poder. Para otros, especialmente dentro de los movimientos de izquierda, era un dirigente combativo, dispuesto a enfrentar al Estado para defender a los excluidos. Ya sin importar la postura, lo que sí era evidente es que Emerenciano tenía una influencia profunda en la región. Y no solamente él, también su esposa. Con el paso de los años juntos comenzaron a crear un entramado social. Un barrio entero de 30 hectáreas con casas, escuelas, bibliotecas y centros de salud llevaban el nombre del hombre. A esto también se le sumaba el movimiento de mujeres encabezado por Marcela, una mujer descrita como firme, de carácter fuerte y con una presencia constante en la vida política del lugar. En ese entorno nació César, en un hogar de militancia, poder y estructura propia. La familia para ese momento ya había dejado atrás los momentos de necesidad, y el joven se movía con mucha comodidad. Vestía bien, tenía una actitud segura, una simpatía que atraía, y una vida que se desarrollaba en un entorno de comodidad, algo muy alejado de la realidad que vivía buena parte de la población de esa provincia. Para Cecilia, que observaba todo desde fuera, estos elementos no eran tan evidentes en los primeros meses, pero quienes conocían a los Sena sabían que no eran una familia común. Tenían seguidores, detractores, recursos, influencia y sobre todo un peso social muy enorme. Ese entorno sería clave para entender muchas de las dinámicas que más adelante afectaron la relación entre César y Cecilia, especialmente cuando quedó claro que Marcela no veía con buenos ojos la unión de su hijo con la jovencita. Pero aunque Marcela no aceptaba la relación, César siguió viendo a Cecilia. Es más, la relación parecía fortalecerse cada día más. Y en agosto de 2022, cuando todavía no cumplían un año de relación, César la sorprendió con una propuesta de matrimonio. Cecilia, ilusionada, lo aceptó sin dudarlo. Y apenas 2 meses después, en octubre de 2022, la pareja contrajo matrimonio civil en una ceremonia sencilla. La joven vestía un delicado vestido rosa y estaba acompañada por su familia y sus mascotas. En sus redes sociales compartió fotos y videos de ese día, demostrando lo importante que era para ella formalizar su amor. Sin embargo, llamó la atención que ningún familiar de César asistió a la ceremonia. Y es que Marcela no solo evitó formar parte de la vida de su hijo y de Cecilia, sino que además mostró actitudes que sugerían un rechazo directo hacia la joven. Para ella, integrarse a esa familia era casi imposible. Incluso cuando aceptó un empleo ofrecido por la madre de César, Marcela insistió en que trabajara desde su casa. Una postura que a la tía abuela Mercedes le resultó desconcertante y dolorosa, pues era evidente que esa gente no quería tener a Cecilia cerca. Con el paso de los meses, la tensión entre Cecilia y la familia de César se volvió más notoria. Las dinámicas cotidianas comenzaron a cargarse de un malestar silencioso. Había comentarios, decisiones que se tomaban sin consultarla y una presión muy sutil. Tanto así que la propia joven llegó a admitir que no le temía a su esposo, sino al ambiente que lo rodeaba. La relación que había comenzado como un cuento romántico comenzó a mostrar grietas. Y esos problemas no surgían dentro del hogar que Cecilia estaba construyendo, sino desde fuera. Era una tensión desigual, una joven que solamente quería vivir en paz y una familia que no la aceptaba. Aún así, cuando llegó el año 2023, la pareja parecía vivir su mejor momento. Vivían en la casa de la tía abuela Mercedes, un hogar que para Cecilia siempre había sido un refugio. Además, habían abierto un pequeño local juntos y compartían rutinas y planes. Pero detrás de sus proyectos todavía estaban los conflictos no resueltos.
Este desequilibrio que se dio entre ambas familias es fundamental para entender el contexto que la joven vivía antes de su desaparición. Eran un matrimonio supuestamente lleno de ilusiones, pero rodeado de un entorno que nunca la aceptó, y con el tiempo las cosas se volvieron cada vez más inquietantes. Así llegamos a mayo del año 2023, cuando César llegó con una noticia que emocionó a Cecilia. Según él, gracias a los contactos de su madre, ambos tenían una propuesta laboral en Ushuaia, en el sur del país, lo que les permitiría comenzar una nueva etapa profesional. Les habían prometido a cada uno un puesto en el área de planificación y un salario más que atractivo, considerando el contexto económico, ya que estaba bastante por encima del ingreso promedio en Argentina en ese momento. La idea de mudarse a otra ciudad, empezar de cero y alejarse de ese ambiente tan tenso que lo rodeaba en Chaco sonaba esperanzadora. Cecilia aceptó el plan sin dudarlo. Finalmente podía tener un proyecto que dependía del trabajo y esfuerzo de ella, y también podían tener ella y César un espacio donde podrían vivir sin presiones externas. Así las cosas, el viaje quedó programado para inicios de junio, y en la noche del jueves 1 de junio de 2023, Cecilia preparó su valija, guardó su ropa con mucho entusiasmo y salió junto a César en un automóvil Toyota Hilux de color blanco. La tía abuela recuerda el momento con claridad. Vio a Cecilia feliz, con la esperanza de que iba a comenzar una nueva vida. Pero hubo detalles que con el paso del tiempo cobraron un significado inquietante. Y es que cuando César cargó la maleta de Cecilia, Mercedes notó que él llevaba solamente una mochila muy liviana. Al verlo lo reprendió con preocupación. ¿Cómo planeaba viajar al extremo sur del país sin abrigo, sabiendo que en ese lugar las temperaturas son extremadamente bajas? César le dijo que harían una parada en Buenos Aires y que él iba a comprar allí toda la ropa que necesitaba. La explicación a la mujer le pareció extraña, pero suficiente en ese momento, y así ambos se marcharon a las 11 de la noche. Según la tía abuela, la despedida fue normal. No sabía que sería la última vez que vería con vida a Cecilia. Durante los siguientes días la familia continuó hablando con la joven por mensaje de texto, pero algo no encajaba. Ella ya no enviaba audios ni hacía videollamadas, pese a que esa era una forma muy común de comunicarse. Aún así, intentaron confiar en que en efecto la joven estaba ocupada con su viaje. Pero cuando la familia insistía en que enviara audios, ella mandaba notas de voz viejas, algo que no coincidía con su comportamiento habitual. Aún así, los familiares intentaban no desesperarse. Pensaban que quizás el viaje había sido complicado o agotador, o que el teléfono, como ella decía en los mensajes, en realidad sí tenía fallas. Pero tenían al final un pequeño malestar. Había algo raro que no cuadraba. Y el presentimiento tomó más fuerza la noche del 5 de junio, cuando dos hombres se presentaron en la casa de la familia de Cecilia. Golpearon la puerta y se identificaron como agentes de policía. Estaban buscando a la joven. Los oficiales dijeron que una persona de nombre Carlos había ido a la comisaría a asegurar que a Cecilia le habían hecho algo malo. En ese instante un frío recorrió a la familia. Hasta ese momento todos creían que Cecilia estaba bien viajando con César. Nadie imaginaba otra posibilidad. En ese momento la familia intentó llamar a la joven, pero solamente recibieron mensajes escritos. No había audios, no había llamada ni videollamada, nada que confirmara que la persona que estaba escribiendo era realmente ella. Cuando la familia comenzó a presionar más insistentemente, exigiendo escuchar la voz de la joven, la comunicación se cortó por completo. Ya no recibían mensajes de Cecilia y, lo más alarmante, tampoco de César. Fue entonces cuando se desmoronó la versión que la familia de Cecilia creía. Cuando lograron comunicarse con César luego de muchos intentos, este les dio un relato completamente incoherente. Dijo que él y Cecilia sí que habían empezado el viaje, pero cuando llegaron a Buenos Aires se habían separado porque habían peleado. Comentó que ella lo había agredido y luego se había escapado. La historia no tenía sentido para nadie porque hasta ese momento y según los mensajes que enviaban ambos, supuestamente estaban viajando juntos. Así la angustia se transformó rápidamente en desesperación y ya la familia de Cecilia comenzó a pensar evidentemente que algo estaba muy mal. El martes 6 de junio denunciaron la desaparición de la joven y la investigación se activó de inmediato. Se pusieron puestos camioneros, divisiones especiales y distintas comisarías comenzaron a trabajar para encontrarla. Fue en esos primeros días cuando la familia comenzó a recibir distinta información. Algunos mensajes que Cecilia había escrito unos meses atrás a sus amigos decían que César la había agredido durante una discusión. También había algunas fotografías publicadas el 2 de junio,
donde el hombre aparecía en Chaco, cuando supuestamente estaba viajando con Cecilia, y además de eso en las fotografías se le veía un rasguño visible en el cuello. Para la familia de la joven comenzó a asomarse una dolorosa verdad. Cecilia ni siquiera había salido de Chaco, y la última persona que la había visto con vida había sido César. Inmediatamente la policía activó el protocolo de búsqueda y cada minuto que pasaba aumentaba la angustia, no solamente de la familia de Cecilia, sino aquí ya también había entrado toda la comunidad. Todo el mundo pensaba que ya algo malo había pasado y que César y su familia evidentemente tenían algo que ver. Obviamente ellos, al ser una familia tan influyente, tuvieron que tener una reacción pública, y esta reacción no hizo más que encender el fuego. La primera en pronunciarse públicamente fue Marcela, la madre de César, y su postura fue desconcertante y agresiva. Primero aseguró que César ni siquiera conocía a Cecilia, negando la relación por completo. Pero cuando le mostraron toda la evidencia pública como las fotos, las publicaciones, los videos e incluso el acta de matrimonio entre ellos dos, ella cambió la versión, sosteniendo que César jamás había estado casado y que Cecilia solo era una conocida. Incluso afirmó que su hijo apenas tenía 19 años, a pesar de que, como ya dijimos, él mismo se había presentado ante Cecilia y su familia como un hombre de 27. Para la familia de la joven estas declaraciones eran un golpe bajo, y su madre indignada recordó que existían, como ya dijimos, videos de la boda, testigos, vecinos y pruebas claras de que ellos convivían como pareja desde hacía mucho tiempo. Pero es que la familia de César parecía que quería intentar borrar cualquier vínculo entre ellos, algo que era ya demasiado extraño, porque las publicaciones en internet y los recuerdos de la gente no se pueden borrar. Las contradicciones no vinieron solamente de Marcela, sino también de la tía de César, llamada Patricia, quien publicó en sus redes sociales un mensaje donde aseguraba que Cecilia se había ido con otra persona y que César no tenía nada que ver con su desaparición. El mensaje estuvo cargado de amenazas hacia los vecinos y a las personas que hablaban del caso, y tuvo que eliminarlo al poco tiempo por todas las críticas que recibió. Ese detalle encendió aún más las alarmas entre las personas que seguían el caso y obviamente también entre los agentes que hacían la investigación. La tensión social en Chaco comenzó a crecer y el caso se viralizó rápidamente. En el lugar todos hablaban del tema, en redes sociales, en la calle, en la radio, en la televisión. Todo el mundo quería saber qué había pasado con Cecilia. Y además de eso, también la noticia comenzó a hacerse eco a nivel nacional. Cecilia era un símbolo de la injusticia y la desigualdad para muchas personas, ya que pensaban que la familia de César tenía muchos favores políticos que cobrar. Y justo en ese contexto en el que las personas estaban preocupadas porque la inclusión política de la familia de César pudiera hacer que él quedara en impunidad, sucedió algo que lo sacudió todavía más. El jueves 8 de junio se anunció que César debía presentarse a declarar ese día. Cuando llegó fue acompañado de su madre, un abogado y un grupo de militantes del movimiento Mujeres al Frente. Recordemos que este era un movimiento feminista de Chaco que lideraba la madre de César. El hombre llegó a la comisaría entre gritos y aplausos. Estos eran totalmente de apoyo. César se mostró sonriendo mientras Cecilia estaba desaparecida. Esa imagen causó una ola de indignación nacional. Marcela se mantuvo a su lado y habló con la prensa. Dijo que todo lo que estaba ocurriendo era una maniobra política para perjudicarla en las próximas elecciones. Afirmó que su hijo era un simple estudiante de medicina víctima de una persecución mediática y política. Lo más impactante fue que aseguró que ella había visto a Cecilia el día en que desapareció, contradiciendo de esa forma toda la narrativa que ya tenía la familia hecha. Y mientras César declaraba, afuera del lugar se producía un episodio violento. Una periodista que transmitía en vivo fue agredida por integrantes del movimiento de mujeres que acompañaban a Marcela. Se dieron golpes, empujones e incluso ocurrió un intento deliberado de detener la cobertura. La agresión se viralizó de inmediato, y todo esto, lejos de ayudar a la familia de César, profundizó la percepción pública de que había algo oscuro en su entorno. Para la familia de Cecilia se confirmó lo que ellos ya temían. La joven no estaba perdida, no estaba desaparecida. Estuvo en peligro desde el primer momento en que salió de su casa. La declaración de César y el caos generado en la comisaría fueron apenas el comienzo. Al finalizar aquella jornada del 8 de junio, la tensión social ya era tan grande que la justicia comenzó a acelerar algunas medidas. Era evidente para todos que el caso había dejado de ser una simple desaparición
y empezaba a tomar un matiz criminal. Ya en la mañana del viernes 9 de junio, la familia de Cecilia encabezó una movilización. Era un acto de desesperación, pero también de fuerza. Decenas de vecinos y simpatizantes se sumaron a ellas con carteles, gritos y plegarias. Las mujeres estaban agotadas emocionalmente, pero pidieron protección, justicia y respuestas. También dijeron que no confiaban del todo en las fuerzas de seguridad, ya que el clima hostil del día anterior y la agresión a la periodista los habían dejado muy vulnerables. Y mientras la movilización ocurría, la justicia avanzaba en silencio. Ese día se comenzó un mega operativo de allanamientos en varias propiedades vinculadas a la familia de César. Uno de los primeros en hacerse público fue el registrado en la vivienda principal de la familia. Cuando la policía llegó en el interior solamente estaba Emerenciano. Durante el operativo, que se extendió durante 7 horas, los investigadores hallaron cosas que no pudieron ignorar. La familia tenía una gran cantidad de dinero en efectivo, una suma muy llamativa por la magnitud y por la justificación que tenían que tener ellos para poseerla. Y aunque no estaba directamente vinculado esto a la desaparición de Cecilia, el dinero abrió una nueva línea de investigación, ya que se pensó en ese momento que la familia de César podía estar lavando dinero y evadiendo impuestos. Pero lo que realmente era importante para el caso de Cecilia y modificó el rumbo de la causa por completo fueron unas manchas detectadas mediante el luminol, las cuales se confirmó eran de sangre. Esto colocaba en el centro de un problema a la familia de César. Horas más tarde, ya con esta información, el fiscal solicitó la detención de Emerenciano y Marcela, y se emitió una orden de captura internacional en contra de César. El joven, que hasta ese momento se estaba presentando como un colaborador voluntario, no había cumplido una orden de volver a la comisaría, y para la justicia ya eso significaba una cosa: estaba prófugo. Esta orden de captura se viralizó de inmediato, y la familia de César pasó en cuestión de horas de actuar como víctimas políticas a enfrentar cargos gravísimos. El clima en Chaco se volvió eléctrico. Aquella noche, en un video cargado de tristeza y valentía, la familia de Cecilia habló. Comentaron que sabían que ella no regresaría con vida, pero que necesitaban al menos despedirse de ella. La voz de la madre de la joven resonó en todo el país. Ya la mañana del sábado 10 de junio ocurrió otro giro que sacudió el caso. César se entregó después de pasar casi 24 horas fugado. La policía informó que habían hecho un cerco policial que lo había dejado sin alternativas para escapar. Ya en ese momento sus padres también estaban detenidos. Para ese entonces la investigación ya no hablaba de una declaración simple. La Secretaría de los Derechos Humanos había solicitado la prisión preventiva para los 3, especialmente para César. Querían que se le investigara como un autor de femicidio. La fiscalía, por su parte, avanzaba con cautela pero con firmeza. La opinión pública ya no tenía dudas. Lo que había ocurrido con Cecilia estaba directamente relacionado con el entorno familiar de César, y ese detalle surgía de una gran fuerza también de la intuición colectiva. El caso estaba completamente abierto. Si bien había detenidos, no se sabía ni siquiera qué había pasado con la joven. La desesperación de la familia se fue haciendo cada vez más profunda. Y conforme pasaban los días y no tenían respuestas del paradero de Cecilia, la desesperación se hacía cada vez más y más grande. Los familiares de la joven vivieron entre la angustia, las esperanzas mínimas y la crudeza del proceso judicial. La madre de la joven se convirtió en la figura central del caso, no solamente por su dolor, sino por la fuerza con la que hablaba ante las cámaras, las audiencias y las multitudes. Ella simplemente quería saber qué había pasado con su hija. En otra entrevista luego de las capturas, Gloria volvió a admitir que para ella era poco probable que Cecilia regresara con vida, pero insistió en que necesitaba saber la verdad y tener su cuerpo. No quería pasar por esa incertidumbre absoluta. Para ella no había peor castigo que ese. Y mientras la familia de Cecilia pedía respuestas, las autoridades continuaban con los allanamientos y la recolección de pruebas. Se hicieron estos allanamientos en distintos puntos vinculados a la familia de César y a otros colaboradores. Las autoridades, junto a varios equipos de búsqueda, revisaron propiedades, terrenos y zonas rurales, tratando de reconstruir el trayecto que Cecilia podía haber tenido en sus últimas horas conocidas. Aunque los detalles concretos de las búsquedas no fueron revelados en profundidad, sí se informó que las evidencias estaban siendo analizadas meticulosamente, incluyendo varios dispositivos electrónicos que se habían incautado. Y mientras esto pasaba, la tensión social no disminuía. Cada día se sumaban más personas a las movilizaciones, y el nombre de Cecilia comenzó a aparecer en pancartas, murales y marchas de mujeres en todo el país. Su caso representaba el miedo constante de miles de personas.
Por otro lado, la detención de Locena generó un terremoto político en Chaco. Sus declaraciones previas, sus contradicciones, las acusaciones de que eran perseguidos y la agresividad con la que habían tratado a los medios y a las personas dejaron al movimiento político en una posición frágil y cuestionada. Y es que frente a la justicia, estas personas ya no eran dirigentes sociales, eran sospechosos directos de uno de los casos que más estaba impactando a Argentina en ese momento. Así, el tiempo fue pasando. Y el 13 de junio de 2023 el caso de Cecilia tomó un rumbo decisivo. La justicia intensificó los allanamientos en las propiedades vinculadas a la familia de César. Las pericias realizadas en las propiedades revelaron datos inquietantes. Había señales de una hoguera reciente, lo que sugería un intento de destruir evidencia. También se encontraron con otras pruebas de luminol, elementos compatibles con sangre. Frente a estas pruebas, la Fiscalía decidió cambiar la calificación legal del caso. La imputación más dura, de femicidio, recayó contra César, mientras que sus padres fueron acusados como partícipes necesarios. Varios colaboradores del entorno también quedaron involucrados por encubrimiento agravado. Ese mes marcó el punto exacto en el que la justicia comenzó a reconstruir minuto a minuto los movimientos que habían llevado al crimen de Cecilia. Luego, entre julio y septiembre de ese mismo año, surgió evidencia técnica más sólida del expediente. Los peritos confirmaron movimientos irregulares del automóvil de César. Supuestamente lo había utilizado la madrugada del 2 de junio y se había situado al vehículo en zonas rurales y predios asociados a la familia. Además, también se habían hallado restos óseos fragmentados y objetos calcinados en distintos puntos de la zona, compatibles con un proceso de combustión prolongada. Los restos no permitieron obtener una identificación debido al estado en el que fueron encontrados, pero reforzaron la hipótesis de que a Cecilia le habían quitado la vida y luego habían quemado su cuerpo, buscando pues obviamente terminar con todas las evidencias. A esto se le sumaron pruebas telefónicas, ya que las antenas demostraron que el celular de Cecilia nunca había salido de la provincia del Chaco, contradiciendo por completo la versión inicial del viaje. Estos descubrimientos consolidaron la línea investigativa y desarmaron por completo las declaraciones de César y su familia. Ya para finales de 2023 y todo 2024 la causa se expandió hacia el ámbito económico. Las autoridades iniciaron una investigación patrimonial contra la Fundación Dr. Saúl Acuña, dirigida por Marcela, y descubrieron transferencias millonarias del gobierno provincial hacia la organización sin ningún tipo de contrato. Ya con esto se comenzó a pensar de una manera más sólida que la familia de César lavaba dinero y evadía impuestos. Mientras esta línea paralela avanzaba, la situación de los imputados por el caso de Cecilia se mantenía firme. Todos siguieron detenidos, aunque su defensa presentó múltiples apelaciones para evitar el juicio oral, pero ninguna de estas prosperó. La causa central por el delito de femicidio, ya que así está tipificado en las leyes argentinas, era sólida. Pero ahora la justicia también quería desmantelar todos esos posibles delitos económicos que la familia tenía y que sostenían su poder. Ya a principios de 2025 la Fiscalía concluyó la investigación formal por el caso de Cecilia y se iniciaron los preparativos para el juicio oral. El proceso incluyó la depuración de pruebas, entrevistas finales y la confirmación de imputaciones. Los meses previos al juicio estuvieron marcados por una fuerte expectativa en todo el país. Organismos de derechos humanos, movimientos feministas y ciudadanos no solamente de Argentina sino de todo el mundo seguían cada paso con atención. El juicio por el crimen de Cecilia era uno de los más esperados y simbólicos del año. Hay que destacar aquí que para ese momento y hasta ahora aún no se habían encontrado los restos de Cecilia, ni tampoco César y su familia habían dicho qué había pasado con ella. Así que la familia de la joven seguía en la incertidumbre. En octubre de 2025 el juicio comenzó de manera oficial. La sala estuvo repleta desde el primer día y subieron al estrado más de 100 testigos que declararon a lo largo de todas las audiencias. Había vecinos de la pareja, especialistas forenses, agentes de seguridad, peritos en rastros, analistas de telefonía e incluso exintegrantes del movimiento social de la familia de César. Las pruebas presentadas fueron todas las que ya mencionamos en este video y fueron contundentes. Había imágenes de cámaras de seguridad, los análisis del luminol, los peritajes del desplazamiento del vehículo, también distintos trabajadores y reconstrucciones digitales. Cada pieza reforzó la carga probatoria que ya pesaba sobre César y sus padres,
Y no solamente era la carga probatoria y las cosas legales, ellos estaban enfrentando también a un juicio social. Nadie en el Chaco los apoyaba ya. Eran personas que en un principio, como vimos, habían tenido mucho apoyo y muchas personas los habían seguido. Pero ya para el momento del juicio, si bien seguían teniendo seguidores, lo que más tenían en ese momento eran detractores. Todo el mundo quería que los 3 integrantes de esta familia fueran a la cárcel, ya que sabían que habían sido ellos quienes le habían quitado la vida a Cecilia. Además, también se dio a conocer la posible línea del tiempo que estaban manejando los investigadores en ese momento. Recordemos que solamente hay algunas personas que saben lo que en realidad pasó: Cecilia, César y los padres de César. Cecilia ya no está con nosotros para contar lo que sucedió, y César y sus padres estaban completamente cerrados a decir la verdad, por lo cual las autoridades, con lo poco que tenían, pudieron reconstruir más o menos lo que ellos creían había pasado. Como ya sabemos, la noche del 1 de junio, Cecilia salió de su casa junto a César, pero no iban rumbo a esta entrevista de trabajo que él le había prometido, sino que fueron hacia la casa del hombre. Allí se comprobó, gracias a testimonios y cámaras, que Cecilia ingresó, pero nunca se la vio salir. Durante la madrugada ya del 2 de junio, a Cecilia le quitaron la vida dentro de esa casa, y luego su cuerpo fue trasladado en la camioneta de César hacia un predio familiar, donde según las pericias intentaron incinerarlo en una hoguera improvisada. Todo esto para eliminar la evidencia. Ese mismo día alguien manipuló su teléfono y comenzó a enviar mensajes de texto a su familia. Reenvió audios antiguos, habló del viaje y todo para simular que ella seguía viva. Hasta que el 5 de junio, como ya sabemos, pues una persona se acercó a las autoridades y ya pues se supo que a Cecilia le habían hecho algo malo. Según la investigación, fue entre el 2 y el 6 de junio que la familia de César realizó todos estos movimientos destinados a encubrir el crimen. Con todas estas pruebas y después de semanas de audiencia, al final, el 15 de noviembre de 2025, el jurado popular estuvo listo para emitir su fallo. El veredicto fue algo histórico y cientos de miles de personas esperaban la noticia. Como les dije, no solamente en Argentina, sino también fuera del país. Muchas personas que durante estos años habían seguido el caso de Cecilia querían al final que la familia de la joven tuviera justicia. Así se encontró culpables a estas 3 personas, a César, a Emerenciano y a Marcela. La justicia lo condenó a él, a César, a prisión perpetua, como autor de un homicidio doblemente agravado, mientras que a Emerenciano y a Marcela también se les condenó a perpetua, pero como partícipes necesarios de femicidio. Además, algunos colaboradores de la familia fueron implicados por encubrimiento y condenados a penas menores. Algunos recibieron 8 años y otros 3 y 5, dependiendo de la participación que habían tenido, porque la familia había tenido mucha ayuda para eliminar las pruebas y mover todas las fichas para supuestamente hacer creer que Cecilia se había ido. Evidentemente todo esto lo hicieron mal y al final todos fueron sentenciados. Con esto el juicio cerró el reconocimiento judicial de que todo el proceso había sido hecho por César y sus padres con la colaboración discreta de su entorno más cercano. Y aunque hoy existe una sentencia y los responsables fueron condenados, todavía hay una herida que la familia de Cecilia no puede cerrar. El cuerpo de la joven no apareció y la familia sigue sin poder despedirse de ella como merece. La justicia llegó de alguna manera, pero no les trajo el consuelo que ellos querían. No han podido decirle adiós como quisiesen y tampoco tienen un lugar para ir a recordarla y llorarle. La madre de Cecilia, Gloria, continúa viviendo una angustia. Ella quiere saber qué sucedió exactamente con su hija, cómo le quitaron la vida a estas personas y además de eso, en dónde dejaron su cuerpo. Es una situación realmente triste y es más triste decir y asumir que tal vez esto jamás se logre, porque ni César ni sus padres han dado su brazo a torcer. No pidieron perdón a la familia, no se sintieron culpables y mucho menos van a decir exactamente qué pasó aquella madrugada del 2 de junio, cuando Cecilia, una joven llena de sueños e ilusiones, pensaba que empezaría un futuro nuevo con su esposo, pero en realidad simplemente se encontró con las personas que le terminaron quitando la vida. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy. Como ya dijimos, un caso muy triste, un caso muy impactante y muy duro, que ha traspasado fronteras. Muchas personas fuera de Argentina se enteraron del caso, han estado pendientes de lo que ha sucedido en este canal también. En su momento hicimos ya videos sobre lo que estaba sucediendo con Cecilia,
Y ahora que el tema se ha cerrado de manera judicial, pues ya estamos trayendo un cierre en todo esto. Para la familia, recordemos, no hay un cierre porque el cuerpo de Cecilia no se ha encontrado, no se sabe realmente qué pasó. Y como ya dije dentro del video, estas personas seguramente nunca van a decirlo, no tienen ni un ápice de tristeza, tampoco se sienten mal por lo que hicieron, no tienen ni un poquito de remordimiento en ellos. Simple y sencillamente, pues han sido condenados y ya está. Seguramente en la cárcel por su posición también puedan tener pues una vida un tanto cómoda. Esperemos al final de cuentas que no le hagan daño a nadie más. César y su familia eran un peligro para todos, especialmente para las mujeres que se acercaban a César. La dinámica que él tiene con su madre no es nada normal, no es nada sano. Tenían una relación súper insana ellos en ese vínculo madre e hijo. Así que cualquier mujer que se acercara a él seguramente hubiese tenido pues el mismo destino horrible de Cecilia. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. El suscribirse es completamente gratis, no tienen que pagar ninguna cantidad y me pueden seguir también en mis otras redes sociales y en mis otros proyectos. Les voy a estar dejando también en un mensaje fijado mi nuevo proyecto Voces que no se apagan por si quieren irlo a escuchar. Es un podcast donde hablo con víctimas de este tipo de casos. Creo que les va a parecer muy interesante, un espacio totalmente para las personas que se quieran expresar. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.